Hola Taitantos, bienvenidos un día más a esta tertulia que es la de todos ustedes. Tener un coche hoy en día significa una comodidad, significa libertad de movimiento, inmediatez de salida si surge una emergencia según de qué tipo, pero también conlleva gastos y responsabilidades. Eso lo saben ustedes, lo sabemos nosotros y lo sabe todo aquel que tiene un coche. Bueno, pues por ahí van a ir nuestras reflexiones de hoy aquí en Hola Taitantos. Así que ya saben, ¿qué significa tener un coche? Es el tema de hoy. José Antonio, Belén, Hola. Norberto, Ángeles. Hola. ¿Qué significa tener un coche? Chicas, chicos. Bueno, pues Comodidad, desde luego, ¿no? sí, y dependiendo un poco cómo se mire, porque son de esas cosas que, dependiendo del punto de vista en el que te pongas, tú dices, el coche es una molestia porque está por el medio siempre. Si lo miras desde otro sitio, dices, joder, tengo que pagar el seguro, hay que ponerle la gasolina, hay que hacer las revisiones, hay que pasarlo tal. Claro, es un problema. ITV. Sí, pero yo creo que hay que ir a lo positivo. El coche es un instrumento que nos permite una movilidad estupenda y que es necesario. Para mí es una necesidad, o sea, yo hoy no podría desempeñar el trabajo si no tengo el coche, porque como estoy todo el día yendo de un lado a otro, me retrasaría muchísimo. O sea, el transporte público siempre digo que está genial, pero teniendo tiempo. Cuando no tienes tiempo es todo mucho más rápido. Claro que la tuya es una profesión de hacer muchas gestiones. Claro, y de un sitio a otro, o sea, porque puedo estar en Gijón, mañana en Oviedo y pasado en Castropol. No. O en Madrid, o en Barcelona. Ya, pero la valoración de los coches es que yo, desde mi punto de vista, debe ser subjetiva y objetiva. A ver, ¿nos lo explique? Bueno, subjetiva es la apreciación de cada uno en función a la utilidad del coche. Yo, subjetivamente, un coche como herramienta de trabajo, muy positivo. Un coche para estatus social, elevar el estatus social, o para esa inmediatez de los transportes y tal, cuando ahora hay transportes por todos los lados y están mucho más evolucionados que en la época, por ejemplo, mía, yo para mí no lo doy la importancia. Lo doy la importancia si es como una herramienta de trabajo. Bueno, pero también, José Antonio, a veces hay familias que tienen niños y moverse a lo mejor con 3 o 4 niños en esos transportes públicos que tú dices es más complicado, ¿no? Sí, pero objetivamente ahí es donde interviene la cuestión económica, interviene el poder mantenerle, en poder tener un elemento en la casa que tiene gastos. Sí, te da una serie de ventajas, pero también tiene sus inconvenientes. Los riesgos de accidentes, riesgos a nivel de economía, etcétera, etcétera. O sea, que no es riesgos de accidentes. y eso si lo metes en una balanza, yo para mí el coche es rentable si forma parte de la herramienta de trabajo o de la situación personal de cada individuo. Bueno, desde el punto de vista de la rentabilidad, pues igual sí, claro, pero hablas pero de... desde el punto de vista objetivo de gasto y de tal, es un... Pero tú ahora mismo acabas de mencionar riesgo de accidentes, Sí, pero es que sí, eso no lo evitas en un transporte público. No, pero no eres tú el protagonista. Bueno, si coincide que vas en uno de esos trenes que no hace demasiado siniestro, pues puede ser cualquiera. Fíjate, cantidad de vidas que se pierden en uno de esos accidentes. Y la cantidad de vidas que se pierden todas las semanas con los coches. Bueno, en el particular de cada uno, claro. Claro, sí, pues, El único problema que le veo es dónde aparcarlo. Lo demás me parece siempre positivo. Hablo por mí, Y yo entiendo lo que dices además porque es así, porque si tienes tiempo para moverte de un sitio a otro y hay transportes públicos, te lleva, te trae. Pero yo en mi caso, voy a hablar en plan egoísta, me permite un movimiento individual de ir aquí, de ir allí y no estar pendiente de otra cosa. Para mí es importantísimo. Yo, por ejemplo, viajo todos los años a Francia varias veces y hace años iba en avión, llegaba hasta París, luego ahí cogía un tren... Sí, eres tú muy fan de la patrie. Muy forofo de la patrie. Y entonces ahora
desde hace unos años voy yo en un coche y me parece maravilloso. También es verdad. Es un viaje largo, ¿eh? Sí, pero a mí me gusta conducir. Bueno, Eso también es esa verdad. es otra. Y es que no, yo sé que no a todo el mundo le gusta conducir. Pero también tienes la ventaja de ir parando, porque yo cuando hago esos viajes tan largos normalmente voy por escalas. Entonces, Claro. si vas en avión solamente puedes ir de un punto a otro. Y de esta manera pues vas parando, puedes parar cada 4 o 5 horas, te puedes visitar. Que además es recomendable, ¿eh? Para conducir. Bueno, y hacer además, paradas. mi coche, ahí me riñe, me dice, sería necesario, sale la pantalla, sería necesario una parada. Que tiene chivato. Y- Son muy chivatos los y- coches de ahora, y los más- odio. Y cuando llevo unos kilómetros más, ya no te sale eso, ya te dice, busca un bar, Para un tomar un restaurante café. o una estación de servicio. Para tomar un Bueno, hay café. que decir que, por ejemplo, al sitio que tú vas en Francia tiene unas maravillosas paradas por medio de la carretera. Sí, Tiene muchas Bueno, yo soy una zonas enamorada de recreo. Francia. Se me cayó el pendiente. Bueno, no, yo no. En este ¿Me das caso un yo pendiente, pongo lo por favor? positivo. Y no es Tenemos que sea un una pendiente. enamorada de Francia, es que soy Gracias. francesa también, porque tengo la nacionalidad francesa. Bueno, pero nacida española, bendecida. Pero doble Oye, nacionalidad. no reneguemos. No, yo no le niego, soy española 100%, pero es verdad que Francia también le tengo mucho aprecio, dado que ostento su nacionalidad. Yo pienso que el coche es una cosa necesaria, no obligatoria, pero sí necesaria. Tú, por ejemplo, eres una persona sola y vas en autobús, lo que decía José Antonio, vas en autobús, no tienes prisas, vas con tiempo y tal, pero en el momento en que cambias a que tienes que ir con otras personas, bien sean niños, bien sean personas mayores, ya el tema cambia. Porque de ir en coche a ir en servicio público hay un abismo. Ya no es el tiempo, es también en donde paras, cuando quieres, cuando puedes, y no tiene nada que ver. Si te gusta conducir o no te gusta conducir. Bueno, pero Esa es una estamos cuestión hablando que te cada gusta, uno. pero Sí, bueno. es cierto, es cierto. Sí, Es así. Pues yo le veo un inconveniente al coche, un inconveniente muy importante, y es que son muy caros. Y cada vez Ay, más, sí. y cada vez Sí. más. Un elemento de transporte tan necesario, como aquí estáis No se debe popular. poniendo a colación, pues yo creo que tenían que ser más populares los precios también. Ya, pero Son eso, caros. Por eso los jóvenes ahora no es su primera prioridad. En nuestro caso... en La nuestra mayoría de época, jóvenes sí. tienen coche, ¿eh? Sí, Pues pero no figura en su ADN, no figura como algo prioritario, Porque como cuando en la hace- época nuestra, que como no había, y era una diferenciación social, y era a ver qué coche compro, y a ver si es mejor que el del vecino. a ver No, si- porque ahora los jóvenes cuando Ahora ya, hacen viajes largos y transoceánicos, y entonces no pueden ir en coche. Pues ahí está. Entonces, Y nosotros gracias que podíamos hacer 20 kilómetros Claro. y Pero mira que nosotros- nos iba el coche. Nosotros de aquella éramos uno en la familia. El que en la familia hubiera un conductor, tuviera coche, valía para todos. Para los padres, para los hijos, para los hermanos. Ahora no. Ahora en cada familia, si hay 3 adultos, hay 3 coches. Es que El ahora- padre, la madre y el hijo. bueno, Ahora ahí entre está. las Entonces, familias conduce hasta el gato, si nos Claro. descuidamos. Porque una inversión no es un coche. ¿eh? No. No, Tienen no. calculado que en el momento que tú sacas el coche del concesionario ya Ya pierde un pierde. 30% de su valor. Bueno, leí yo hace no mucho que a los 3 años un coche ha perdido el 65% de su valor. A los 3 años. Es que ya lo pierde nada más poner el pie en la No, puerta sí, con sí. el coche. O sea que imagínate a los 3 años. ¿Y cuánto creéis? Habláis él hablaba de aparcamientos, de gasolina, de no sé qué, hay que pagar impuestos, que si de circulación, que si La viñeta. la ITV, que si... Bueno, ¿cuánto calculáis más o menos que puede tener un coche normal, un coche no ya esos de gran cilindrada, que vaya por Dios, esos no son para trabajar? Es por lo que decía José Antonio. Decía que cuántos gastos más o menos calculáis que se pueden tener con un coche cada mes, no esos, decía, repito, de gran cilindrada, que sí que para lo que sirven es para mostrar, como tú bien decías, un estatus social concreto. Ahora ya menos, pero... Bueno, todavía, ¿eh? Pero ¿cuánto más o menos un coche normal, el que puede usar cualquier persona que lo utiliza, como vosotros decís, para el trabajo, para salir con la familia y esto? Yo Un sé lo coche que cuesta medio. el mío. El mío sé lo que cuesta, que es un coche medio.
300 euros al mes me dejo en el coche. Y eso Ya no son. contando con que no se estropee, y hablemos de las facturas de reparación, porque si el precio de los coches no es muy popular, la reparación de los coches yo creo que es menos todavía, porque sabes que tienes que dejar... Además que varía mucho, ¿verdad? La reparación de un sitio a otro. Claro. Tenía que Sí, tener es cierto. unos precios fijos y estandarizados, porque es un transporte pues popular, como decís, y muy necesario. Sí, Un medio de bien. transporte. Y hay una cosa curiosa, hay una gran diferencia. A mí me pasó 3 veces, bueno. Si yo tengo un problema en el coche, si yo voy a la sucursal, me cuesta una cantidad Más caro. más caro. Si voy a otro taller, me cuesta más barato. Eso lo comprobé ya, pues eso, en 3 ocasiones por 3 cosas, y entonces yo decidí no ir a los El problema es que el a los concesionario concesionarios. lo que te garantiza es que el coche te lo van a reparar en condiciones, Sí. porque se supone que son los que conocen bien el vehículo. Y el tema del taller... Bueno, te pues, garantiza, no. Sí, Te dice que te lo garantiza, no, porque yo, suelen- Belén, yo he tenido diversos coches y te digo que igual de mal me lo repararon en un sitio que en otro. bueno, A unas sí, veces bien, pero alguna mal en el concesionario. Que un día llegué con el concesionario y por el camino empezó a echar humo el coche, el Me acuerdo, depósito, me acuerdo yo. sin tapón. Me acuerdo que me lo habías comentado. Junta de culata. Pues Fuera de uno coche. que le han hecho lo mismo ahora también. Por eso porque te digo que depende, mira, igual en un taller que en un concesionario hay mecánicos, si el mecánico es de fiar, pues es de fiar en uno o en otro, y si no es de fiar lo mismo. Hay buenos profesionales en todos los campos Sí, y malos sí. profesionales en todos los campos. Yo, sabes, en cuanto a gastos, yo no lo utilizo de forma sistemática como lo puedo que yo lo utilizar. uso todos los ¿vale? días. Claro. Pero yo no mucho. Mm. Si hago un viaje largo, sí, lógicamente la gasolina tienes que pagar. Bueno, y tienes que pagar también los impuestos, Sí, pagar los impuestos. desgaste de vehículo, todo, Sí, pero yo todo sé- al final son gastos, ¿no? Sí, pero yo no sé cuánto. No calculaste la media, vale. Es más, no sé cuánto pago de seguro. Bueno, Esto es así para todo, ¿eh? Soy un trastornado para esas cosas. Cuando hablamos del edadismo, él no se siente, y no siente que le afecte. Mira, de verdad, maravilloso. Claro. Vivir así es chapó. Sí. No tengo tiempo para andar pensando en cuánto me cuesta, cuánto. ¿Te das cuenta que todo fuera? Bueno, eso es porque no tienes problemas, seguramente, porque si tuvieras que llegar a fin de mes con esas pagas que algún día hemos hablado aquí, Sí. en este programa de pagas mínimos, ya verías como si calculabas, si sumabas, si restabas y a ver de dónde ahorro un euro, Afortunadamente no tengo ese problema. pues ya está. Pero no gasto mucho tampoco. Gasto poco en general en la vida, pero me quedo el coche muy poco. Y cuando alguna vez un día me pasó una cosa muy curiosa, y es que me paran en la carretera para hacer una prueba de alcohol. No había bebido, no había ningún problema. Entonces estaba yo como uno así. Y viene otro por la otra parte y me pica así en la ventanilla. Y entonces yo dije, ¿qué habrá pasado? Y bajo la ventanilla y yo, ¿pasó algo? Dijo, ¿usted vio cómo tienen las ruedas de atrás? Dije, yo sé que tiene ruedas, pero no sé cómo están. Y entonces dije al otro, ¿puedo salir? Dice, sí. Y salgo, digo, ¿qué tienen? Dijo, ¿qué no tienen? No tienen dibujo, están lisas. Y yo miré así, dije, bueno, pues algo de dibujo sí Pero tiene. si no sabe lo que gasta el coche, ¿cómo va a saber cómo tiene las ruedas? Bueno, Y también me entonces- preguntan Es muy peligroso circular de Sí, esa sí. manera. Eso sí, Claro, es muy- cuando llueve. tener el coche a punto Sí. de revisión, Tenerlo bien revisado, es muy importante porque también evita muchos accidentes. Pero ¿sabes qué pasa? Que yo con estas cosas fui aprendiendo. Tardaste en aprender A porque ver si tenía- tienen dibujo. tuviste que tener la rueda gastada de sobra para aprender. Pero lo que aprendí fue lo de los embragues. Ya sé cuándo lo tengo quemado antes de que queme, porque quemé tantos embragues. Madre mía, por Dios, no escuchen esta tertulia. No es ejemplo de nada. A ver, Ángeles, si tú No, tienes no. algo bueno que decir. Yo tampoco tengo calculado, pero bueno, tampoco es mucho. Date cuenta que la ITV la pasas una vez al año y son unos 60 euros.
Luego ponte que la media de un seguro, como el mío, que el mío es una cosa media, son 250, Es poquito, ¿no? 260 Sí, lo que Dinos al año. luego nos dices en qué casa Sí, aseguradora lo no, tienes. sí. Que sí, no creas tú que tal. Contra terceros, lo mínimo, las lunas y todo lo obligatorio y tal. Después, la viñeta, bueno, yo no la pago, estoy exenta de ella. Pero bueno, la viñeta que puede ser 30, 40 Es euros poquito, sí. o 50 euros. Si sumas todo eso al año y lo divides en todo un año, no es dinero. ¿Y Date la cuenta que, gasolina? ¿Qué pasa con la gasolina? Pero Esa tampoco- Y las multas, que yo hablaba de Sí, que yo claro, el mío es de gasoil, entonces tampoco te consume mucho por ciudad Porque no lo y usas tal. mucho, ¿no? Entonces Dime yo lo otra sé cuando iba a trabajar también todos los días, pero ahora ya no porque estoy jubilada, pero tampoco era un gasto. Es que yo perdía muchísimo. Tú date cuenta que yo, para ir a trabajar a 30 kilómetros de mi casa, tenía que coger un autobús de funcionarios públicos a las 7 de la mañana, con lo cual ya me tenía que levantar a las 6. Y luego llegaba a mi casa, que salía a las 3 de la tarde, llegaba a mi casa casi a las 5 de la tarde. Claro, Entonces, claro, yo cogía el coche, salía de mi casa a las 7 de la mañana, a las 7:30 estaba allí, salía a las 3, a las 3:30 estaba en casa. Esa comodidad no te lo da nada, Pero ese excepto el coche. tipo de coche de actuación es rentable. Claro. Eso es rentable. Claro que merece Lo la no es pena. rentable es una persona como yo que hace 300 kilómetros al año. No, claro, eso no. Claro. Pero por lo demás, y luego ya Está ahí, lo contamos, pues bueno, ya está ahí. por descontado, si tienes niños, si tienes que llevar las Ya. actividades, si Claro. tienes que ir a partidos, si tienes que tal, o sea, todo eso en un servicio público o en tu ciudad, coges un autobús, entre que esperas el autobús y luego lo que tarda el autobús, por ejemplo, coges un autobús a subir a tu casa, que fuiste a dar un paseo a otro sitio, a la playa, por ejemplo, a cualquier sitio, y coges un autobús y entre que esperas el autobús y luego lo que tarda el autobús cuando llegas a tu casa, pasó media hora, más de media hora, cuando en el coche en 10 minutos llegaste. es lo que te decía, que el transporte público está muy bien, pero cuando tienes tiempo, yo que voy siempre pillada de tiempo, es lo que, digamos, es mi bien más preciado, el tiempo, porque es lo que al final Claro. siempre me falta. No me puedo permitir el lujo de estar esperando y que vaya pagando cada parada de autobús, yo me desespero. A ver, el problema que tiene el coche es que te puede desestabilizar totalmente el presupuesto, que a veces los coches, incluso comprando los nuevos, dan muchos problemas, porque hay coches que vienen con problemas de fábrica y como te toque una china de estas, ya no los ves tan interesantes. Pero sí que es verdad, yo entiendo que el coche es muy necesario. Pero si me tocan una rifa, preguntaba yo. Oye, a mi cuñado le Ay, tocó, pero hay que pagar Hacienda. Pues a lo mejor es una faena. le tocó el coche. A lo mejor es una faena. Le tocó el coche. Bueno, yo conozco Como gente dice que José Antonio, lo vendió. Es una faena porque hay que pagar Hacienda, creo que el 19% del valor del vehículo que te toque. ¿eh? Pero bueno, hay ¿Eso sí? gente que lo vende. Eso es un regalo que te toca. Ojalá me tocas a mí. A mi familia las hay. Que voy a ver si tengo suerte. a mí nunca me tocó A nada. mí tampoco. En una rifa, A mí no pero me es un tocó. coche. ¿Juegas? ¿Juegas? Sí. No, porque a mí no me toca, pero claro, es que no juego. Digo, ¿cómo Pero- me va a tocar? Bueno, también desgrava, las cuotas pagadas durante el año también desgravan, ¿eh? Hay que ponerlo en la declaración de la renta, ¿no? ¿Desgravan o estoy equivocada? La compra del coche. Yo que sepa, no. Yo no. Que yo sepa, no. Yo nunca ¿O será en alguna circunstancia Yo especial? creo que No sé. igual a lo mejor algún tema de discapacidad o algo, que eso también Ah, es importante, que las personas que tengan el carnet de discapacitados sí que tienen beneficios a la hora de comprar el Eso vehículo. sí. Sí, pero ya a la hora de comprarlo ya tienes la hora el de beneficio, comprarlo. no que después a la hora de pagar las cuotas. Yo nunca lo he visto desgrabado. Ah, a la hora de comprarlo. Mi hija sí lo compró y tiene una discapacidad y sí hay una serie de impuestos que no te los no cobran, tienes que pagar. Ya están exentos. Bueno, vale. Mm. Porque luego, durante el año, teniendo esa circunstancia, el tener una discapacidad de más del 33%, está a 60%, si el coche está a nombre tuyo, está a 60% de pagar la viñeta. Durante toda tu vida. Y si cambias de coche, lo das de baja el anterior, das de alta el nuevo y vuelves a seguir. Y si toda la vida está a 60% de pagar. Bueno, pues oye. Es una ventaja que hay Una ventaja en que el hay, coche, sí, oye, sí. que es dinero también. Sí, yo estaba ahora pensando, a lo largo de mi vida tuve muchísimos coches, porque el primero que compré, y el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto, eran de segunda mano.
Oye, y todos me duraba más o menos el mismo tiempo. Unos 5 o 6 años. No, ya te duraban bastante, ¿no? Para ser de Ya. segunda mano. Y luego un día dije, voy a comprar uno nuevo. Voy a comprar uno nuevo porque vi un coche que me encantó. Dije, voy a comprar ese coche. No pensáis en un Lamborghini ni cosas de estas, no. Coche muy normalito. Jolines, y ese me duró casi 13 años. Bueno, Y yo- porque los cuidas bien. Exacto. Porque yo tuve la experiencia contraria. Yo siempre anduve con coches de segunda mano, porque siempre me dijeron que a mí me valía más un coche de segunda mano porque los quemo. Sí. Y, No, no, es literal, ¿eh? no, es Es ninguna que yo la broma, es conozco. la realidad. Y Acaba con los coches, tú no le prestes el coche porque No, en no, 2 semanas no lo yo tienes. pues sí. compré uno nuevo y claro, se me estropeó cuando estaba pagando todavía el coche, entonces me vi sin coche y pagándola y eso sí que me fastidia. Y he vuelto al siguiente, a lo que hacía al principio, me compro uno de segunda mano que mira, si a los 2 o 3 años ya no tengo, no me duele. Yo es que tengo que reconocer que termino, o sea, los coches los quemo, pero es que los quemo con 300 y pico mil kilómetros, con lo cual yo gastar los gasto bien, ¿eh? No, sí, los amortizas. Bien. Bueno, oye, pues hay otra responsabilidad de la que no estamos hablando también cuando tenemos un coche, porque hoy hablamos de lo que significa tener un coche y esto entra también en ese significado y es la responsabilidad en la conducción. Respetar las normas de tráfico, es sumamente importante porque además un coche es una máquina De matar. Ya. y en esa máquina dentro de esa máquina va tu vida. De matar. Tu vida y Sí, la la de cualquiera vida. que vaya dentro de otro coche. Entonces es muy importante, no sé si vosotros que conducís todos, yo también, percibís en las carreteras que esa responsabilidad existe al 100%. No, no existe, eso te lo puedo asegurar. Yo que conduzco habitualmente he visto cosas rarísimas como una señora dando la vuelta en medio de una autopista, que no me la comí de puro milagro. O sea, es que... Eso ya no es un despiste. Bueno, no, es que lo Eso estaba ya haciendo. eso es O los camiones... una irresponsabilidad criminal. O los camiones que te ponen el intermitente a mano izquierda, que ya sabes que los camiones como son alargados, que ya estás, y que te echan de la carretera para salir ellos, porque entienden que es poner el intermitente y que te tienes que No, y apartar. porque, ¿sabes qué pasa con estos vehículos que son grandes? Que se sienten allí muy potentes dentro del vehículo y los demás somos una hormiguita que va por allí. Entonces, a veces Así había los se sienten accidentes que había, superiores. porque Hay una cosa que me molesta muchísimo cuando voy conduciendo y es la falta de información. Por ejemplo, nosotros vamos conduciendo normalmente, si tú te vas a desviar a la derecha o a la izquierda, das al intermitente y bueno, incluso en algunos casos te permite adelantar y no perder tiempo y cosas así. Y me molesta muchísimo el que no se utilicen los 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 para intermitentes. evitar- Sí, que hay gente que no, Eso que se es. le olvida, sí. Y yo también tengo que decir que yo meto la gamba en muchas cosas. Y una de ellas es, en la autopista, me paso con la velocidad un poco. No lo digas porque a ver si te ponen una multa. Porque Un poco. aquí te localizan. Porque estamos en YouTube. Hay despistes también a veces, ¿no? Sí, hay mucho. Sí. Sí. El mejor conductor, me decía a mí un especialista, un taxista, cuando saqué el carnet de conducir, dice, el mejor conductor tiene como mínimo siete despistes leves al día en la Y ese conducción. señor los contó. 7, como Siete. mínimo, pero una media, vamos. una media. Pero vamos que... Y los luego- despistes- Ya, pero yo no sé si esa y era está... buen conductor, y Sí, el buen pero- conductor tienes, pero despistes de estos que Sí. son... Pues Pero yo no sé si el hacer creer- esto, el no sé, mil cosas. Yo no sé si creer en esa estadística. No sé. Porque seguro que hay conductores que cometen 1000 despistes o 1000 faltas y a lo mejor tú no cometes ninguno. Si eres consciente de ello, no significa que no eres consciente. O igual a lo que se No, refería... sí eres consciente. Era- No, hay cosas que no. No, Que igual el problema de la no. gente que ya está muy acostumbrada a conducir es como el que trabaja siempre en el mismo sitio y está tan habituado que precisamente el despiste se produce por no prestar atención. A lo mejor se refería a eso, que estaba ya tan experimentado Pues sí. y que un buen conductor pues solía tener despistes tontos porque ya no prestaba atención. Igual el que no sabe conducir también pues va mucho más atento a la No sé, yo es carretera por que eso, cuando porque va voy, más inseguro. cuando voy al volante soy bastante responsable y voy muy pendiente siempre. ¿eh? Pero mira, Muy pendiente de lo que hago yo y de lo que Y hacen hacen los los demás
porque a veces tú lo haces bien Y te salen y en pueden cualquier darte un momento, susto. saltarte. Entonces yo creo que cuando se va al volante hay que ir al volante, no hay que ir ni escuchando no sé qué, bueno, puedes oír a la radio, puedes no, pero hay que ir siempre con la mente puesta en lo que llevas entre las manos, que es el volante de una máquina que te puede costar la vida un despiste. Entonces yo creo que a veces no somos muy conscientes de lo que tenemos entre manos cuando vamos en un coche. No, pero hay gente que va y te enseña, va conduciendo y yo cuando voy conduciendo no veo nada más que la carretera. Y hay gente que yo a veces paso muchísimo miedo cuando voy con alguien que va diciendo, mira, y allí no sé qué, y allí. Digo, no, allí, mira. No, pero mira, por ejemplo, una cosa que puede ser despiste. Al entrar en las ciudades hay un límite de 50. Pues mismamente porque puedas venir conversando o escuchando música, a mí me ha pasado, al lado de mi casa. Hay uno de 50 y no es ni uno ni dos. He tenido 2 o 3 multas de lo mismo. Y a lo mejor por ir hablando con la persona que tengo al lado, escuchando la música, en vez de pasarlo a 50, lo paso hasta 60. ¿Y no puedes ir hablando con la persona que tienes al lado? No, pero en las señales. No, las señales están ahí para que las miremos y para que las obedezcamos. Pero si sabes de sobra que allí hay un radar y Sí, lo pasaste sin darte cuenta, porque de esto que pasaste, ¡ay! ¿A cuánto iba? A 60. O sea, es un pequeño despiste y no es porque vayas a mucha velocidad, porque a lo mejor en vez de a 50 vas a 60, pero ya tienes la multa. No, sí, eso es verdad, que a veces hay radares que no son sitios ni peligrosos, ¿eh? Porque bueno, cuando hay un sitio peligroso está bien que te ponga la multa, pero a veces son sitios que dices, bueno, ¿y qué más da aquí ir a 50 que a 60? Si estoy viendo perfectamente. Y es que a 50 en un coche llegas en menos de nada. Y hay otra cosa que me inquieta y que ahí tengo que decir que sí que hay sexismo porque suelen ser los hombres los que tienen el problema y es cuando se pican entre ellos. Que son súper peligrosos. A mí me ponen nerviosa. Yo no me pico, la persona que te cogen delante. el otro día iban Sí. delante mío, 2 que iban picados entre ellos y es que no nos mataron a los que íbamos por medio de pura casualidad y es que no hay derecho, por favor. No, Que los controlen un poco hombres sus es testosterona. verdad que se pican, ¿eh? Y hay algún chulillo que quiere pasar y te pita y el otro se pica. Pues no te piques, déjalo cuando... Ya pasará cuando pueda. Otro que me pone muy nerviosa es el que se te pone en la autopista, sobre todo, que se te pone justo detrás para que te apartes. Yo en ese caso empiezo a frenar. Y como vean que eres una mujer, pitan. Y yo les digo, ¡por encima! ¡Vete por encima! Y me insultan luego. Pues yo hay una cosa que me molesta mucho y relacionado con los coches. Bueno, hoy estamos contándoles cosas nuestras, de vez en cuando también nos apetece. Sí, de los coches, pero fíjate cuando el aparcar. Sabemos que el espacio es limitado y de repente hay gente que si tiene que aparcar, es que no recuerdo cómo se llama, de frente, pues en batería, pues aparca como así, pilla medio parking de aquí, medio parking del otro y el suyo. Entonces un coche utiliza 3 plazas y hay que jorbarse. Pero lo hacen precisamente para que no les dé. Y luego pone nervioso también entrar o salir de una ciudad en horas punta. ¿eh? Ah, eso es tremendo. Esto es una ventaja que, como decía José Antonio, no tienes en el autobús o en el tren. Sí. O sea que sí tienes en el autobús y en el tren. Y no tienes el coche, lo de entrar en una ciudad y tener que hacer colas inmensas para entrar. Lo de los atascos, eso es horroroso. Pues bueno, nada, pero que merece la pena tener un coche, chicas, chicos. Para mí sí, desde luego, yo no podría vivir sin el coche. Yo pienso que el carnet tendría que ser como una asignatura obligatoria, que todo el mundo sepa conducir, porque no sabes lo que te va a deparar la vida. En cualquier circunstancia tú sabes conducir, te ves a tú o cualquier otra persona y sacas el coche, conduces tú o lo que sea, y yo creo que tiene que ser obligatorio. El carnet. Claro, pero para luego, tener carnet tienes que tener coche. Pero luego que tengas coche, ¿no? Oye, hay mucha gente que tiene carnet y pasan años y años y no tienen coche. A lo mejor de la noche a la mañana, por lo que dices tú, le tocó el coche y ya tiene carnet. O lo vende, como dice Belén, porque no puede pagar lo que hay que pagar a Hacienda por ese regalo. Oye, eso es complicado al final de tener un coche. Yo casi voy a vender el mío, ¿eh? Yo creo que sí, No te lo recomiendo. Una Si libertad. vas más temprano lo vas a necesitar. Es libertad con letras mayúsculas. No, yo lo usé bastante siempre, para trabajar cuando trabajaba. Pues nada, que vivan los coches, ¿vale? Sí.
Sí, sí, Y sí. si cuando lo compramos nos dan una subvención, mejor que mejor. Porque es necesario, ¿eh? A ver si empiezan a pensarlo los gobernantes, de que es necesario que también tengamos... Habría que ponerlo en la Constitución. Bueno, tampoco hay que pasarse. No, yo ahí, fíjate, yo ahí no soy tan partícipe de eso. No, hombre, es broma, es broma. Ya, bueno, es broma bien. porque además hay que terminar El mejor y a coche, veces una no sabe cómo y dices, bueno... el mejor coche son las piernas. Ya. Ah, bueno, eso sí. Y muy sano, ¿eh? Lo que pasa que... Bueno, lo que pasa es que dicen que el coche tiene ruedas. Bueno, y las piernas si te las pones Pero bueno... o patinetes también. Sí. ¿Cómo era aquello? Había una cosa que decían, no sé qué, el coche no sé qué, no sé cuánto pie y no sé cuánto andando. No me acuerdo. Bueno, da igual, como no me acuerdo. El coche de San Fernando. Ah, La mitad al pie y la mitad andando. Pues ese es el coche Pues lo mismo. que hay que regalarle a José Antonio. A mí, no, a mí regálame uno con 4 ruedas. Si son anchas, mejor. Bueno, pues nada, despedimos. Que lo de tener coche, pues tiene sus cositas, pero tiene más ventajas, ¿verdad? Esa es la conclusión que llegamos. No sé ustedes lo que pensarán. Bueno, José Antonio no. José Antonio dice que unas buenas piernas. Sí. Pero los demás yo creo que queremos las 4 ruedas, ¿verdad? Aparte de las piernas, también, que son Claro, necesarias. no, Hombre, sí, ¿no? sí, Es que sí. uno no quita al otro, José Antonio. Bueno, pues ya me parece que tenemos que terminar y a veces no sabemos ni cómo. Pues así, terminamos diciendo que nos gusta el coche y que lo consideramos hoy en día un vehículo, un instrumento necesario para poder moverse con libertad, sobre todo. Hasta la semana que viene.